Ahora sí, ejercicios más específicos de la regla de la cadena. En este caso tenemos f de x es igual a seno de e a la x más e a la seno de x. Entonces, como es una suma, la idea original es derivar cada uno de los términos, derivar este término y derivar este término. El punto es de que cada uno de los términos separados es una regla de la cadena. ¿Por qué? ¿Cómo lo puedo ver? Porque hay una función dentro de una función. La forma sencilla sería seno de x y la forma sencilla sería e a la x, pero tengo seno de e a la x y tengo e a la seno de x. Entonces para derivar la primera parte, que sería esta, entonces mi función externa f de v sería seno de v y mi función interna v de x sería, eh, perdón, e a la x. Entonces, para poder encontrar la derivada de esto, que es una regla de la cadena, entonces tengo la función externa derivada. La derivada de la función externa sería coseno de b y la derivada de la función interna sería e a la x. Entonces, para cumplir la regla de la cadena es la derivada de la función externa compuesta de la interna original, en este caso es la misma, pero en otros casos puede que no sea la misma. Entonces tengo coseno de e a la x por la derivada de la función interna e a la x. Entonces, esto sería la derivada del primer término. Y ahora para la derivada del segundo término, tengo la función externa f de v es e a la v. Y la función interna v de x sería seno de x. Entonces, f' de v sería e a la v y v' de x sería coseno de x. Entonces, para aplicar la regla de la cadena es la función externa derivada compuesta de la interna. Entonces es e, y en lugar de v pongo la función interna original. Entonces tengo e a la seno de x por la derivada de la función interna, que es coseno. Para los que no se recordaban de la regla de la cadena para una función compuesta, f compuesta de v de x, es igual a la función externa derivada compuesta en la interna original por la derivada de la función interna. Este tema y cómo se ve con otra notación es lo que vamos a ver en el tema de mañana, en el tema nuevo de mañana. Entonces, si esta es la derivada del término 1 y esta es la derivada del término 2 y como esta es una suma, entonces la derivada de toda la función es coseno de e a la x por e a la x más e a la seno de x por coseno de x. Mi factor común sería, no tendría factor común porque tengo coseno de x, coseno de e a la x no es el mismo, e a la x y e a la seno de x no tengo ningún factor común, por lo tanto esta sería la derivada. Ahora este ejercicio es un poco como de nivel 3, pero es útil que sepan cómo se hace si les dan cotangente al cuadrado de seno de x. Entonces, lo que ustedes tienen que saber es de que esto se puede escribir igualmente como cotangente de seno de x, que este es el argumento de cotangente, como que fuera cotangente de x al cuadrado todo. O sea, este cuadrado acá es lo mismo que este cuadrado en cotangente. Entonces, ven que tienen dos cadenas. ¿Por qué dos cadenas? Vamos a ver la función más externa de las dos. En este caso, la función más externa de las dos es f de v, en este caso va a ser v al cuadrado. ¿Por qué? Si v al cuadrado es la función más externa, significa que v de x va a ser cotangente de seno de x. ¿Sí? Esta es la función más externa, es decir, la función a la que yo le ingreso un argumento y lo eleva al cuadrado. Ese es v, el argumento al cuadrado. El argumento al cuadrado. Y si ese es el argumento al cuadrado, significa de que el argumento tiene que ser cotangente de seno de x.
Entonces, aplicando la regla de la cadena con lo que tengo la derivada de la función externa compuesta en la interna. Es decir, la derivada de la función externa compuesta en la interna es 2 y en lugar de v pongo cotangente de seno de x a la 1, porque es 2v, 2 menos 1, 1, por la derivada de la función interna, pero la función interna en sí misma es otra cadena. Entonces, con la nueva función interna, la voy a llamar a esta parte v de x, y eso va a ser cotangente de seno de x. Ahora, si eso es cotangente de seno de x, entonces x tiene que ser cotangente de v, perdón. ¿Por qué? ¿Por qué cotangente de v? ¿Por qué? Porque esta es la función externa compuesta de cualquier argumento. Y si ese es el argumento, entonces v tiene que ser seno de x. Quiero que vean lo mismo que hice acá. La función más externa era la función que eleva al cuadrado el argumento. Y en este caso, la función más externa es la función que le da el comportamiento de cotangente a un argumento. Entonces, si cotangente es la función externa, ahora, entonces la función interna es el argumento de cotangente, o sea, seno de x. Y con esto hago lo mismo de la cadena, es decir, la derivada de la función externa, que sería la derivada de cotangente, es menos cosecante al cuadrado, compuesta de la función interna original, es decir, de seno, por la derivada de seno de x, que es coseno. Aquí sí pudimos hacer esto que en la anterior, en la original, no pudimos, porque la anterior era simplemente b' de x, acá. Pero b' de x en sí nos dio otra cadena, por eso es de que hicimos esto. O sea, esto que está aquí, que acabamos de hacer, es b' de x. Entonces, todo esto que acabamos de derivar acá en la segunda cadena es lo que va multiplicado aquí. Entonces, aquí la lección o lo que yo quiero que le pongan más atención es cómo encontrar los argumentos, cómo encontrar la función más externa. En este caso, esto que yo hice el primero era clave para poder verlo así. La función más externa es lo que eleva al cuadrado. Y si la función más externa es lo que eleva al cuadrado, su argumento, es decir, la función interna, es todo lo que está acá. Y me quedó así el planteamiento. Pero cuando voy a derivar v de x, es decir, cuando voy a derivar la función interna, tengo otra cadena que la vuelvo a plantear acá, me da esto, y esto es lo que significa lo que va acá. Al final, la derivada original, o lo que estamos buscando, es esto. Este segundo paso, de aquí para abajo, es simplemente la manera de encontrar v' de x. Bueno, esta es otra función interesante de ver. Lo primero que deberíamos de hacer es arreglarlo de una manera con términos que conocemos que son exponentes, que son más fáciles de manejar. En este caso vamos a decir que esto es 1 más x a la menos 2x a la 1 media. Entonces la pregunta de esto, simplemente a simple vista, no es una función con argumento simple, es decir, no es raíz de x, es raíz de un término, de términos que son no simples. En este caso tenemos una regla de la cadena. La pregunta inicial es ¿cuál es la función más externa? Y la función más externa, f de v, pues va a ser simplemente v a la 1 medio, en donde v, es decir, el argumento, representa a lo que está elevado a la 1 medio, es decir, v va a ser 1 más x a la menos 2x. ¿Sí? Ahora, cuando tratamos de hacer la regla de la cadena con esto, porque ya podemos, es lo que queremos, hacer la regla de la cadena con esto, ya tenemos todo lo que necesitamos, hacemos la derivada de la función externa, en este caso tenemos un medio, lo bajamos, un medio menos 1 es menos un medio, pero valuada en la función interna original, es decir, valuada en 1 más x a la menos 2x, ¿sí? Ahora, esto es multiplicado por la derivada de la función interna. Pero la derivada de la función interna
ya es en sí otra regla de la cadena. No por el x multiplicando esto, porque eso sería un producto, sino por esto. Esto es lo que hace que e no sea un argumento simple. Si fuera solo x, e a la x, pues es simplemente una regla del producto que pueden aplicar y hacer la derivada, pero no lo es. Entonces, vamos a evaluar, vamos a decir que b de h es 1 más x e a la menos 2x. Por lo tanto, h de x va a ser, si esta es la función más externa, entonces lo que tenemos aquí, o lo que queremos derivar, ya tenemos una parte resuelta, es decir, la derivada de esto, que es 0, más el producto, que en este caso es lo que nos interesa hacer, y es donde va a salir la regla de la cadena, nos da el primer término sin derivar por la derivada del segundo término. Entonces aquí es donde hacemos la derivada de e a la menos 2x. Y esa derivada de e a la menos 2x es la que nos da el problema y hacemos la cadena con eso. Entonces, pero sigue siendo parte del producto. Más el primer término derivado, es decir, la derivada de x, 1, por el segundo término sin derivar. Ahora lo que necesitamos encontrar es cuál es la derivada de e a la menos 2x. Entonces, haciendo una regla de la cadena otra vez solo con este término para no complicarlos con todo, tengo e a la menos 2x como la función más externa sería e a la v y la función interna sería menos 2x. Entonces, para hacer la regla de la cadena con esos dos términos, tengo la función más externa compuesta de la función interna, entonces la derivada de e a la b es e a la b, e a la menos 2x, por la derivada de la función interna, que es menos 2, lo que me da que esa derivada que está acá es menos 2e a la menos 2x. Ahora, aquí lo interesante, si se dan cuenta, esto que está acá, esto que yo hice acá, es el producto que sale de la derivada aquí. Este 0 es la derivada de 1. Entonces, este e a la menos 2x va en lugar de esto que está acá. Entonces, básicamente, ya simplificado, me queda que la derivada original, la que yo quería, es un medio, 1 más x e a la menos 2x a la 1 medio, a la menos 1 medio, por esta b' que es todo esto que acabamos de hacer. Entonces es x, que es esta parte de la regla del producto que sale de esta derivada, que es la que queríamos encontrar, por menos 2e a la menos 2x más e a la menos 2x. O sea, esto que está aquí, esto que está acá, es la derivada de y de x, es decir, lo que queríamos encontrar, ¿sí? Y lo encontramos, para recapitular, primero la función más exterior era v a la 1 medio, y el argumento de esa función era esto. La función más exterior derivada, 1 medio, compuesta de la función interior, la compuse de la función interior, 1 medio menos 1 medio, multiplicado por la función interior derivada. Pero la función interior derivada era en sí un producto. En este caso, la derivada de 1, 0, más la derivada de este término, que era un producto. La primera parte del primer término sin derivar, pues no había problema, era x, pero cuando derivábamos e a la menos 2x como la derivada del segundo término en la regla del producto, es donde nos salía la regla de la cadena, en donde hicimos que esta era la función exterior y esta es la función interior, hicimos lo que conocemos hacer para la regla de la cadena y nos dio que esa derivada era menos 12 a la menos 2x, más la primera función derivada, pues simplemente es 1, por la derivada del segundo término sin derivar, por eso ya no hice nada con esto, y lo pongo acá. Todo esto que está acá es la derivada de b' de x, que era esta derivada, que necesitábamos hacer una cadena para este término.